Bien, la clase pasada habíamos arrancado ya con Excel, estuvimos viendo el tema de las fórmulas, y en la tarea de la clase número 1 yo les había dejado un ejercicio extra y después había otro ejercicio que se encuentra acá, que se los iba a dejar de tarea, pero había un detalle con respecto a lo que es el autollenado. Así que lo que voy a hacer después lo voy a pasar a la clase número 2, la clase del día de hoy, porque se los voy a dejar de tarea. Más que nada, por ejemplo, a mí me gusta resolver los ejercicios en el momento, y esto tiene muchos números. Entonces, para que no estén cargando todos los valores, se los voy a dejar como un ejercicio extra como tarea. Así que me voy a ir directamente a la clase número 2. Y aquí voy a estar armando el trabajo práctico número 5. En algunas ocasiones van a ver, por ejemplo, acá tenemos este archivo que se llama funciones y este otro que se llama extra funciones, que son archivos de Excel, ya que acá, por ejemplo, me aparece la extensión XLSX. Si bien compartirles el archivo de Excel ya armado con toda la información, el diseño, los bordes, nos da nos ayuda para agilizar lo que son las actividades. A mí también lo que me interesa, aparte, más allá de que aprendan las fórmulas, las funciones, es que también aprendan a armar la planilla de cero. O sea, poder darle los bordes, poder colocar los textos para que queden en 2 renglones, porque no solamente en Excel es importante saber las funciones y las fórmulas, sino que una buena presentación de planilla también es apropiado. Entonces, por eso siempre les voy a estar mezclando documentos en PDF para que los tengan que armar ustedes de cero, y archivos de Excel que ya vienen prearmaditos y en algunos casos con los datos cargados. Por lo tanto, en el Classroom, en la sección de trabajo de clase, en el apartado de Excel clase 2, vamos a ingresar a la tarea, y acá adentro, en la carpeta del Drive, vamos a hacer el práctico número 5. Primero vamos con el armado. Yo voy a abrir Excel. Recuerden que para poder abrir Excel tienen 2 opciones. Pueden hacer clic en el botón de inicio o clic en el botoncito que contiene la lupa para poder buscar el programa. Ahí ponemos EX, o sea, ni bien escriben EX, y ya automáticamente, si tienen Excel instalado, les va a aparecer la opción de la aplicación. Si por algún motivo no les funciona la herramienta de buscar, ya que puede ocurrir, puede ser por culpa de una mala actualización de Windows o algún error de archivo, o en el peor de los casos un virus, puede ser que el buscador no funcione correctamente. Entonces, en caso que no puedan buscarlo y tampoco tengan el icono en el escritorio, el programa lo van a encontrar yendo a inicio de la lista. Si yo, por ejemplo, hago un clic en cualquiera de las letras, acá toqué la letra A. Si me voy acá a la letra M, acá, por ejemplo, van a aparecer, bueno, en el caso que tengan LibreOffice, van a tener la carpetita de LibreOffice. Si tienen la carpetita de Microsoft, acá les puede salir también la carpeta de Microsoft. Y acá, por ejemplo, yo tengo el programa suelto. Acá en la letra E ya me aparece Excel. Esto es en caso que no les funcione correctamente la herramienta de buscar. Vamos a abrir acá Excel y vamos a empezar con el armado. Antes de continuar, voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que se pueda visualizar mejor.
Ahora sí. Bien. Si ustedes tienen que armar la planilla después en sus casas, ya sea porque ahora están viendo simplemente el video y no pueden estar trabajando al mismo tiempo, ustedes pueden trabajar de dos formas. Como el archivo está en PDF, lo que pueden hacer es, acá en la barra de título, el botoncito del medio es para restaurar la ventana, que quiere decir que se va a estar achicando. Al achicarse, ustedes pueden agarrar desde la barra de título la ventana y desplazarla y ubicarla en la parte que les resulte más cómodo. También pueden estirar y cambiar el tamaño. Yo por lo general voy a estar trabajando de esta manera para que nos resulte más cómodo, y de esa forma aparece la cinta de opciones. Pero ustedes, si quieren, la otra opción es dividir la pantalla en dos partes. ¿Cómo se divide la pantalla a la mitad? En los teclados, en la mayoría de los teclados, se van a encontrar con una tecla que tiene el símbolo de Windows. En el caso, en mi teclado yo tengo dos, y lo que van a hacer es mantienen presionada la tecla del símbolo de Windows y sin soltarla, con las flechitas de dirección, eligen la posición, o sea, la mitad de la pantalla donde van a colocar esa ventana. Por ejemplo, yo acá estoy en Excel. Si quiero que Excel me aparezca en la mitad, posicionado acá a la derecha, entonces mantengo presionada la tecla con el símbolo del sistema y sin soltar presiono una vez sola la flechita de la derecha. Entonces eso lo que va a hacer es agarrar Excel y lo va a posicionar acá. En la otra mitad que queda libre, Windows dice, bueno, tenés estas 4 ventanas abiertas, que puede ser la ventana de una carpeta o puede ser un programa. Entonces lo que dice es, bueno, la otra mitad que queda de la izquierda lo vas a ocupar con ¿cuál ventana? Eligen la ventana y automáticamente Windows le divide la pantalla en dos partes. Yo en este caso... Perdón, profe. Sí. Toqué el botón de Windows, pero me aparece como el menú y ahí ya me perdí. Exacto. El tema es que tenés que mantenerla presionada, no la sueltes. Si yo toco una vez sola, automáticamente llamo al botón de inicio. Entonces mantienen presionada esa tecla y sin soltar, con las flechitas de la dirección eligen en qué posición de la pantalla, si a la izquierda o a la derecha. Yo en este caso no voy a trabajar de esta manera, ya que acá la cinta aparece de un tamaño más pequeño. Ya cuando ustedes estén más avanzados en Excel, fíjense que acá me dice portapapeles, fuente, alineación, número, o sea, simplemente me aparecen los títulos. Si yo maximizo la ventana de Excel, esos nombres que antes me aparecían hacen referencia al nombre de cada uno de los grupos de herramientas. Yo acá estoy en la pestaña inicio y en la pestaña inicio tengo todos estos grupos: el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación. Entonces, al estar la ventana en un tamaño más reducido, simplemente me muestra los títulos de cada grupo. Para volver a ponerla como estaba, Para volver a poner como está, maximizas la ventana directamente. Vas acá en la barra de título, presionas en el botón de maximizar y la ventana ya se agranda normalmente. Fíjense, restauré y volvió, se hizo chiquitita. Acá maximicé, al restaurar se vuelve chiquitita. O sea, no es que vuelve a la misma posición que tenía antes. Yo por lo general voy a estar trabajando así, de esta forma, para que puedan ver la cinta de opciones. Ustedes dividen la pantalla como mejor les parezca. Y voy a cargar los datos. Recuerden el detalle que si ustedes escriben en minúscula, no hay un botoncito para cambiar automáticamente a mayúscula, y si escribimos en mayúscula, lo mismo. No hay ningún botoncito que
permita cambiar de manera automática de minúscula a mayúscula, como si lo tenía el programa Word. En el caso de Excel, no. Nos equivocamos. Igualmente hay herramientas, no me acuerdo si se los había comentado, pero está lo que se conoce como macros, que son acciones que con un simple clic se puede dar formato a una tabla, se puede crear un gráfico, una tabla dinámica, se pueden hacer cálculos. Y también hay una macro que permite hacer ese cambio entre mayúsculas y minúsculas. Nosotros macros no vamos a estar viendo, pero es para que lo tengan en cuenta. A medida que van cargando las celdas, por ejemplo, acá me dice precio de costo. Recuerden, para pasar entre una celda y otra usamos las flechitas de dirección o la tecla del tabulador. La tecla del tabulador es la tecla Tab, que sale a la izquierda de la letra Q. ¿Sí? Ese es el tabulador. Entonces acá precio de costo me está ocupando el espacio de la columna D. Algo que no tienen que hacer es lo siguiente. El hecho de que precio de costo me esté ocupando un poquito de espacio de la columna D no significa que yo tenga que saltar a la columna E para seguir escribiendo. No. Yo voy a la siguiente columna, después de la C viene la D y ahí escribo ganancias. Y fíjense cómo se corta ahí la palabrita. Después le vamos a dar formato. Entonces, precio de lista, no importa que esté ocupando un poquito de espacio de la columna siguiente. Yo aprieto el tabulador, estaba en la columna E, pasó a la columna F, así que acá cargo el título que le corresponde. Y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se hace para que quede de esta manera en 2 renglones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok. Recuerden, si hay algo que no se entendió o algo de lo que dije se perdió en el camino, no se olviden de avisarme. Voy a abrir el PDF. Ahí está. Ok. Ahora, una vez que ya cargamos la información, antes de continuar, si bien lo que es el formato, darle bordes, colores, es lo último que hacemos, a mí me resultaría mucho más cómodo poder leer correctamente la información de cada título. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo necesito que, por ejemplo, precio de costo, precio de lista, cantidad vendida, se lean bien. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar las celdas a las cuales yo les quiero dar el formato para que queden en 2 rengloncitos. Me posiciono en la primera celda, no importa qué artículo entre en la celda, no importa, yo voy a seleccionar todos los títulos, porque quizás el día de mañana yo quiera hacer alguna modificación. Supongamos que en vez de artículo quiero colocar código de artículo. Si yo fui por separado únicamente las celdas que me interesaban que queden en 2 renglones, cuando haga alguna modificación a futuro en otra celda, voy a tener que ir individualmente a esa celda y hacer un cambio. Entonces lo mejor va a ser siempre seleccionar todas las celdas y decirle, bueno, a todas estas celdas que son las columnas van a tener este formato. Recuerden que para seleccionar, una vez que hacemos un clic, o incluso pueden
ir directamente, mantener presión al botón izquierdo y sin soltar arrastrar. Lo que sí, no se olviden de hacerlo siempre desde el centro para seleccionar las celdas, ya que si me voy muy al borde, fíjense los estados del cursor, cómo va cambiando, depende de donde nos posicionamos. Si estoy en el centro aparece esta crucecita blanca. Si estoy en el borde aparecen estas flechitas direccionales. Y si me encuentro acá en la esquina aparece esta crucecita negra. Entonces si de repente yo no estoy en el centro y estoy muy en el borde y aparecen las 4 flechas, cuando haga esto, lo único que consigo es desplazar el contenido de esa celda. Igualmente no se preocupen si les pasa eso, porque arriba tenemos las opciones para deshacer, o sea, regresar un pasito atrás. Así que siempre, desde el medio, con la crucecita esta blanca, hacemos la selección. Así como está en el grupo alineación, el icono que se encuentra en la parte superior es para poder ajustar lo que sería el texto al ancho de la celda. Hacemos un solo clic y ahí ya tenemos cómo cambió automáticamente el alto de la celda. El ancho no, pero el alto sí. Por defecto, los textos siempre están alineados a la izquierda. En el grupo de alineación tenemos estos 3 botoncitos que son las alineaciones básicas. Alinear a la izquierda, al centro y a la derecha. Entonces, dependiendo la opción que seleccionemos, va cambiando la posición del texto. En este caso, la alineación que vamos a elegir es la alineación centrada. Ahora, otro detalle. Al haber activado el botoncito para ajustar el texto, podemos ver que, por ejemplo, precio de lista, cantidad vendida y precio de costo están bien posicionados, están en el medio, perfecto. Pero el resto de las palabritas que son cortas quedaron alineadas en la parte inferior de la celda. Entonces, ahí entra el segundo grupo de alineación, donde le decimos, yo lo quiero ubicar, ya sea en la parte inferior de la celda, en el medio o en la parte superior. Por defecto está en la parte inferior. En el medio, para que quede en el centro, o si no, en la parte superior. Estas opciones de alineación va a depender mucho de cómo nosotros queremos que se vea la planilla o después cómo nos van a pedir a nosotros que quede la planilla. Si en el trabajo nos dicen, no, tienen que quedar los títulos arriba, obviamente seleccionamos la alineación correspondiente. En el caso de la mayoría de los ejercicios, para que quede de esta forma, siempre vamos a seleccionar estas dos, sobre todo cuando usamos el ajuste. Una vez que ya quedó bien bonito, selecciono ahora librería arcoiris desde la primera celda y me voy desde la columna A hasta la columna G. En el terminado vemos que librería arcoiris está justo en el medio. Recién vimos las alineaciones. ¿Cuál era la alineación que me permitía centrar el contenido? En el momento que hacemos un clic, quedó centrado, pero ¿qué ocurre? Se centra dentro de la celda donde yo estoy posicionada, nada más. Para que quede centrado acá en el medio, voy a volver un pasito atrás, lo que tengo que hacer primero es lo siguiente. Todas estas son celdas individuales. Voy a seleccionar y voy a combinar mediante este botoncito. Este botón es combinar y centrar, o sea, va a hacer las dos cosas. Combinar, o sea, va a agarrar todas las celdas que están separaditas y las va a convertir en una sola. Y automáticamente me centra el contenido. Si por algún motivo me quedó una celda sin seleccionar, puede llegar a ocurrir que de repente selecciono y tenía que llegar hasta la columna G. Entonces,
No hace falta volver un pasito para atrás, si uno quiere lo puede hacer, no hay problema. Pero seleccionamos las celdas, con el mismo botón que combinamos, hacemos un clic y se descombina. Vuelvo a seleccionar las celdas que quiero y ahí lo combino, ¿sí? Directamente. Mucho cuidado con esta opción, ya que como esta herramienta se llama combinar y centrar, hay quienes la confunden después con alinear los elementos y no tiene nada que ver, porque por un lado la alineación agarra el texto y lo posiciona ya sea en el margen de la celda, izquierda, centro o derecha. Acá no me tengo que olvidar que este botoncito hace dos cosas: combinar la celda y centrar. Entonces, si yo selecciono todo esto y presiono el botón combinar y centrar, Excel me va a tirar una advertencia y me dice: la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Yo empecé la selección desde la celda de artículo y arrastré hasta total. Y me dice que va a conservar solo el valor superior izquierdo. O sea, lo primero que seleccioné. Si pongo aceptar, agarró todas las celdas, no importa que las otras tuvieran contenido, es más, me avisó Excel, mirá, las otras tienen contenido, me combinó todo y me dejó una sola. Así que tengan mucho cuidado con este botoncito. Es simplemente para seleccionar una celda y las otras celdas que estén vacías. Entonces de esta manera queda como una celda gigante. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me pudieron seguir con la parte del formato? ¿Hay alguna duda? Profe, excelente. Ok, aquí. Bueno. Algo a lo que vamos a acostumbrarnos es lo siguiente: no esperar a terminar de armar todo. Ya tengo una parte hecha, lo guardo. Archivo, guardar como. Voy a examinar, busco la carpetita de operador de PC, ingreso en Excel y acá lo guardo con el nombre correspondiente, práctico 5. Y listo. A medida que vamos cargando información, fíjense que no hace falta que vayan a archivo, guardar. Acá en la barra de título tienen el disco, simplemente hacen un clic y lo guardan. Y si le gustan los atajos de teclado, con la combinación de teclas control y sin soltar la tecla, presionan la letra G una vez sola, automáticamente lo están guardando. La tecla control tienen dos, una a la izquierda y otra a la derecha. Cualquiera de las dos funciona. Bueno, ya tengo bien el título, después lo que es borde y colorcito se lo daré al final. Vamos a empezar a cargar los datos. Aquí. Vamos a leerlo, pues esto es algo que nos va a estar pidiendo no solamente a lo largo de este PDF, sino que en varios ejercicios siempre nos va a estar pidiendo lo mismo. Me dice que el artículo será completado con autollenado, comenzando por el número 2000 con un intervalo de 100. ¿Qué significa esto? En vez de estar inventando los números, nos dice, bueno, comenzá con el número 2000, que este es el primer número. Entonces acá en el artículo, yo sé que el primer numerito va a ser 2000. Y listo. Y me dice que después los valores siguientes van a tener un intervalo de 100. ¿Qué quiere decir? Comencé por el número 2000 y va a ir 2100, 2200, 2300 y así hasta tener una lista de 10 registros. Pero me menciona una palabra, o sea, me dice autollenado.
¿Qué quiere decir? Que yo no voy a completar todo esto manualmente. Poner 2100, 2200, 2300. O sea, esto no lo voy a hacer yo. Lo que me dice Excel, recuerden que el autollenado era cuando nos posicionábamos en la esquina inferior derecha, en este pequeño cuadradito, y arrastrábamos hacia abajo. Eso era el autollenado. Acá tenemos el 2000. Así como está, voy a seleccionar tanto el número de arriba como el siguiente. Y voy a hacer autollenado. Me voy acá en la esquina inferior. Cuando aparece la crucecita negra, mantengo presionado el botón izquierdo y sin soltar arrastro. Hasta la fila 12, para que sean los 10 registros. Fíjense cómo Excel automáticamente, ¿qué fue lo que hizo? Va de 100 en 100. Este es el intervalo. 2000, 2100, 2200, 300, hasta llegar al 2900. ¿Cómo fue posible esto? Porque seleccionamos dos celdas que contenían valores diferentes. Si yo, por ejemplo, me posiciono acá, pongo el 2000 y simplemente con este número hago el autollenado, lo que va a hacer es repetirme ese número. Entonces, si yo coloco un número, vamos a suponer que vamos a colocar 1, y el siguiente número de abajo, vamos a suponer que le pongo 2, los selecciono y Excel se fija en la diferencia que hay entre un número y otro. Y al hacer el autollenado, sabe que el intervalo es de 1. Tiene que ir de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Y así con cada uno. Entonces, primer número, segundo número y autollenado. Y acá, bueno, 10 productos de librería. Bueno, ahí estaría. 10 productos. ¿Pudieron hacer el intervalo? Si de repente el número que yo coloco, supongamos que ponemos 2000, y acá pongo 1999. Si el número de abajo es más pequeño que el de arriba, significa que el intervalo, o sea, tiene que ir, en este caso, en vez de sumar, o sea, en vez de incrementar, lo que va a hacer es disminuir, o sea, va a estar restando. Acá hay una diferencia de 1 entre uno y otro, entonces los números van de manera descendente. Esta es una manera de hacer el autollenado utilizando los intervalos. En el caso de este intervalo fue sencillo. Teníamos 2000, el intervalo es de 100, entonces 2100, 2200, 2300. Pero en algún momento puede ocurrir que el valor del intervalo puede venir con decimales, es un poquito más extenso, más complejo. Entonces hay otra manera también de hacer esto mismo. Vamos a verlo acá con este ejemplo. Me dice que
para la columna del precio de costo va a ser completa con autollenado y va a comenzar con el número 0,25. ¿Sí? Ese es el número que tiene que estar arriba de todo, con un intervalo de 0,05. Acá, lo mismo que les comenté en la primera clase, tengan mucho cuidado con el tema de los decimales. Acá en el PDF me lo muestra con un punto, pero si yo, por ejemplo, pongo un puntito en mi computadora, queda de esta forma. En este caso, en mi computadora los decimales son con coma. ¿Cómo sé si está bien? El número automáticamente, después de escribirlo, tiene que irse a la derecha. Si el número, después de escribirlo, queda pegado a la izquierda, me lo está tomando como un texto. Entonces, en mi computadora es 0,25, pero puede ser que en la computadora de ustedes sí o sí tenga que haber un punto. Entonces va a tener un intervalo de 0,05. Vamos a ver la segunda opción de hacer autollenado. En la primera necesitábamos sí o sí dos valores para poder hacer el autollenado. En esta opción requiero, aunque sea el primero, pero tengo que seleccionar, o sea, no arrastrar, sino que tengo que seleccionar todas las celdas que voy a usar. O sea, desde acá hasta esta celda. Así como está, me voy acá al grupo edición y en este botoncito, que es la herramienta de relleno, hacemos un clic y desde acá tenemos la opción llamada series. Vamos acá, series, y donde dice incremento, este es el valor que vamos a modificar. Acá me decía que el intervalo era de 0,05, entonces acá ponemos 0,05. Pongo aceptar y automáticamente Excel lo hace por mí. O sea, ni siquiera tuve que escribir el segundo, ni seleccionar, ni arrastrar. No, seleccioné todo junto con el primero y Excel automáticamente completó el resto. Voy a repetirlo una vez más. Solo necesito el primero, lo selecciono, tengan presente el cursor, tiene que estar con ahí la crucecita blanca. Grupo edición, botoncito de relleno, series, y acá lo coloco. Y listo. No se preocupen por los decimales, acá aparece, sería 0,30, así que ahora vamos a ver cómo ponerle los decimales. ¿Se va entendiendo esto del intervalo? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Entender se entendió, profe, pero no puedo poner que me den exactamente los números que a usted le dan. Cuando hicimos el autollenado de esta segunda manera no lo logro hacer, no sé. Fíjate, o sea, ¿no te aparecen los números o te muestra otros valores diferentes? Otros valores, claro. Creo que es en el incremento que estoy haciendo el guión. A ver, vamos acá, en series, ahí, no te olvides el 0. Sí. 0,05. A ver. Ahí lo chequeo. Y sí, ahora creo que sí, pero a ver, ponga el suyo. Ahora sí. Muy bien, gracias. very good. No, de nada. No se olviden guardar. Incluso ahí les dice control G para el atajo de teclado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda?
Muy bien, muy bien. Bien. En caso que yo, por ejemplo, podría continuar y dejar para después el tema de los decimales, pero ¿qué pasa? Capaz que digo, no, me molesta, yo quiero verlo todo con los 2 decimales, tal cual como tengo la primera celda. Entonces lo que hacemos es, seleccionamos todos los datos y acá en el grupo número tenemos estos 2 botoncitos, nos permiten controlar la cantidad de decimales. O sea, tenemos el botón para añadir decimales en caso que nos falten y este botón para restar o disminuir los decimales. Eso por un lado. Y después hay otro botoncito que tiene unos 3 ceros, que es el estilo millares, que en el momento que lo presionamos, hacemos un clic y automáticamente le asigna 2 decimales a los valores. Entonces de esa forma y lo tenemos bien prolijito con 2 decimales. No se olviden siempre de seleccionar las celdas para poder aplicarles el formato o el cambio que quieran hacerle. Con estos botoncitos pueden aumentar la cantidad de decimales que quieran y con este otro disminuirlos. Vamos a continuar. La ganancia será completada con autollenado comenzando por el número 0,5 con un intervalo de 0,6. Entonces acá, el primer número es 0,5. El intervalo es de 0,6. Entonces acá, haciendo el cálculo, sería 1,10. Pero, si yo no quiero hacer el cálculo, recordemos que puedo seleccionar, una vez que tengo el primer número, selecciono todas las celdas, voy acá al grupo edición, series, y acá pongo el valor del incremento. Y automáticamente lo tengo. Ya después ustedes deciden qué opción quieren utilizar. Si prefieren escribir los 2 valores y hacer autollenado, o si prefieren simplemente escribir el número y dejar que después Excel haga el resto. Eso ya después es decisión de cada uno. Y les tiene que dar estos valores. El precio de lista será la suma entre el precio de costo y la ganancia. O sea que acá yo tengo que hacer un cálculo. Recordemos que para hacer las fórmulas, lo primero que hacemos es colocar el símbolo igual y no escribimos los números. Hacemos un clic en la celda donde se encuentra escrito ese valor. Como quiero hacer una suma, una vez que seleccione la primera celda, coloco el operador matemático y ahora selecciono con un clic la otra celda. Y listo. Una vez que ya tengo la fórmula armadita, me voy al botoncito a la esquina inferior derecha de la celda para hacer el autollenado. Esta celda ya está toda cargada, tiene toda la información, así que yo puedo o bien mantener presionado y arrastrar hasta la celda correspondiente, o puedo hacer doble clic y automáticamente se va a estar resolviendo. Si yo quiero ver qué es lo que hizo Excel en cada celda, puedo hacer doble clic y ahí me muestra la formulita. Para salir aprieto escape. Y ahí vemos cómo Excel tomó la celda de cada una y se fue actualizando.
Es simplemente una suma. Precio de costo más ganancia. Nada más. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. No se olviden, se voy muy rápido y necesitan que los espere, me avisan, ¿sí? La cantidad vendida será completado con autollenado, comenzando por el número 30, con un intervalo de 3. Sí. Gustavo, ¿habías levantado la mano? Mil disculpas. Sí, no hay problema, dime. Hacer el set 30 y me deja 30,00, lo dejo así. No hay problema. Si querés sacarle los decimales, vas acá en la cinta. Por ejemplo, lo tenés así. Vas acá en la cinta y podés presionar en este botoncito para disminuir los decimales. Entonces ahí, si tenía 2 decimales, fui apretando 2 veces en este botoncito. Ok. Doble clic. Ahí lo tengo. Entonces ahí ya tengo el 30 con un intervalo de 3. Ahí lo pudimos resolver. Y después me dice que el total corresponde al producto del precio de lista y cantidad vendida. Acá me está diciendo que tengo que hacer una multiplicación, ya que el producto es una función para multiplicar. Entonces, el precio de lista por la cantidad vendida. Recuerden que para multiplicar es el asterisco. Una vez que ya tengo la fórmula, presiono la tecla Enter. Me voy a la celda que contiene la fórmula y ahí hago doble clic para hacer autollenado. Si ustedes quieren, eso ya depende de cada uno, pueden hacer un par, y si no, quiero practicar para hacer la fórmula, pueden practicarlo, no hay problema, la segunda, tercera celda y después hacer el autollenado. Si en algún momento al hacer el autollenado se quedaron a mitad de camino, porque puede llegar a ocurrir, sobre todo si no estamos trabajando con el mouse y estamos trabajando con la notebook, con el pad, muchas veces es incómodo hacer este proceso. Entonces acá, si yo me quedé a mitad de camino, con el autollenado, puedo continuar a partir de la última celda, arrastrando. No hay problema. Ya vemos como Excel ya resolvió todo directamente. Ya tenemos la multiplicación. Ya después los últimos puntos es parte de darle el formato. La presentación de planilla representa lo que es el color de fondo de las celdas, los bordes, y también entra lo que es el estilo de cada una de las celdas. Si yo estoy hablando de dinero, entonces en vez de unidades, las celdas van a tener el formato monetario. Así que voy a seleccionar los valores que corresponden a precio de costo y sin soltar voy a arrastrar hasta la columna precio de lista. La columna total me quedó solita,
Si yo ahora voy a la columna total y lo selecciono, ¿qué pasa con las otras celdas? Se desmarcan. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Con la tecla control presionada y sin soltarla, arrastro acá y entonces ahí estoy haciendo una selección. Entonces puedo... No me quedó el total así. ¿Cómo era el total? Ah, el total es multiplicar precio de lista por cantidad vendida. Que no me fija que dice más. Aquí. Sí, Gustavo, dime. Perdón, ¿podrías volver a mostrar cómo lograste el total? O sea, ¿cómo sale esa formulita? Porque me perdí ahí. Sí, ¿cómo no? Vamos a vaciarlo. Ponemos el igual. Así le avisamos a Excel que vamos a hacer una operación matemática, una fórmula, una función. Sí. Selecciono el valor del precio de lista, ahí con un clic. Como es una multiplicación, utilizamos el simbolito del asterisco. Seleccionamos la celda, pongo el asterisco y ahora hago un clic en la cantidad. Una vez que ya seleccioné las celdas correspondientes, presionamos Enter para que me devuelva el resultado. Hacemos un clic para activar la celda donde se encuentra la fórmula. Y desde el botoncito, el pequeño cuadradito de la esquina inferior derecha, mantengo presionado y arrastro hacia abajo. O puedo hacer también doble clic. Y con una multiplicación ya lo tenemos resuelto. Comprendido correctamente, muchas gracias. No, por favor. Una pregunta, profe. Dime. ¿Por qué su total queda centralizado y el mío queda a la derecha? ¿Dónde? Los números del total suyo como que están en el medio y el mío están hacia la derecha. O me parece a mí no. No, puede ser por el... Sí, tiene como un ligero espacio. No, es por el formato. Estos que están acá están los números escritos manualmente. Por el contrario, estos números son el resultado de la fórmula. Contienen una fórmula dentro. Igualmente ahora los vamos a seleccionar. Con control acá selecciono el total. Y recuerden que para darle el formato monetario, desde el grupo número, tenemos el botoncito donde nos permite, de una pequeña lista, asignar el formato español Argentina. Entonces, al tener el formato, después todos quedan a la misma distancia, ya sean los números que conseguimos mediante una fórmula o valores que escribimos manualmente. Otra pregunta. Dime. ¿Cómo selecciono unas columnas y una no y una sí? Primero seleccionás las que estarían juntitas y con la tecla control la mantenés presionada y sin soltarla, mantenés presionada, vas a las otras celdas y ahí lo seleccionas. Si yo quiero otra columna u otra celda, nuevamente con la tecla control la mantengo presionada y puedo seleccionar ya sea celdas individuales o rangos, o sea, grupos de celdas completas. Todo con la tecla control. Y ahí se seleccionan.
lo que se conoce como rango discontinuo. Este es un rango continuo porque todas las celdas que están seleccionadas fueron seleccionadas de esta manera, de manera contigua. Y cuando presiono control y me voy a otro grupo, ahí ya es un rango discontinuo. Es un rango continuo, pero acá hay una discontinuidad, ya que de esta celda salté a otra distinta. Recuerden que si acá no les aparece español-argentina, que puede ocurrir, dentro de esa misma lista tienen más formatos de contabilidad. Y acá en la lista de símbolos van a tener una lista un poco más amplia y ahí seguro les va a aparecer español-argentina. Profe, consulta, usted le aplica el formato de la moneda, el que quiere en este caso el nuestro, pero cuando usted va directamente al símbolo de, donde estaría como el símbolo de peso, le aparece ya directamente en la lista desplegable el de Argentina. ¿Cómo hizo para que quede registrado ahí? Porque si no, me pasa a mí que tengo que ir a más formatos de cantidad y luego hacer todo el proceso siempre. No me queda ahí, como por ejemplo que le quedó a usted en segundo lugar. No, a mí ya me aparece por defecto ahí. O sea, ya viene en la lista. Bueno, ahí me vino el chino, pero bueno. Sí, por eso depende de las versiones de Excel. A un alumno también le pasaba que le salía en euros nada más. En euros, en pounds, yenes y español Argentina nada. Tenía que ir sí o sí a más formatos de contabilidad para que le saliera. Ahora vamos a darle borde y para eso selecciono todas las celdas. No se olviden que estos pequeños bordes que aparecen gris son simplemente guías, ya que al momento de imprimirlo quedan todos los numeritos ahí flotando en la hoja. Entonces sí o sí seleccionamos las celdas, en este caso todas. Desde el grupo fuente vamos a tener una lista para lo que es la opción de bordes. Dentro de esa lista grande hay una opción que dice todos los bordes, que en el momento que hacemos un clic automáticamente me resalta los bordecitos. Y si yo me dan control ese para seleccionar discontinuo, imposible, no lo puedo hacer. ¿No salió? No, cuando quiero seleccionar la segunda columna no selecciona la parte de falta, no sé cómo. Si no, probá con la otra tecla control, pues tenés dos, capaz que con la otra te funciona mejor. Lo importante es no soltar control mientras estás haciendo las selecciones. Primero la selección grande, control, no lo soltamos, hacemos la selección y después al final de todo... ¿Hago control que lo voy a seleccionar también? Sí, o sea, la primera selección que haces la haces normal, sin control ni nada, o sea, seleccionas los valores. Después, control presionado y no lo soltás para nada. Haces la selección normal y al final de todo, una vez que ya terminaste de seleccionar, soltás la tecla control. No importa. Para el colorcito, el bote de pintura, eso nos permite rellenar las celdas.
Si yo quiero que los textos queden un poco más remarcados, como acá, que se ve un poco más gruesita la letra, puedo aplicar el estilo negrita, y eso lo que va a hacer es resaltar un poquito, o sea, remarcar los títulos. Entonces queda como un poquito más gruesa la fuente. Los colores son a elección, así que si quieren poner otro color no hay problema. Siempre recuerden el tema de los colores. Si les gustan los colores oscuros, asegúrense que la información se lea correctamente. Por ejemplo, acá el texto es negro, el fondo es azul oscuro, no se ve nada. Así que si yo quiero ese fondo oscuro, tengo que cambiar sí o sí el color de la letra. Tengan en cuenta ese detalle. Lo mismo si tengo un color muy claro para el texto y de repente se me ocurre poner un amarillo chillón, lo mismo. Amarillo con blanco no quedan. Tengo que cambiar la letra para que quede bien. Una vez que ya lo terminan, lo guardan. Bien, vamos a realizar, me voy al práctico siguiente, que es el práctico número 6. Nuevamente, igual que en el ejercicio anterior, este lo voy a cerrar, archivo. Para cerrar Excel ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden ir acá, en la barra de título, presionar en la crucecita. Eso lo que va a hacer es cerrar totalmente Excel. Pero si yo simplemente quiero cerrar el documento en el cual estoy trabajando, pero no quiero salir del todo de Excel, desde el menú archivo, me voy acá al botoncito y a la opción cerrar. Listo. Y acá vamos al menú archivo y elijo libro en blanco. Voy a achicar acá un poquitito para poder armar a esta planilla. Igual que en el caso anterior, lo escribimos, ponemos ahí legajo, presionamos el tabulador o las flechitas direccionales. Acá voy a hacer lo siguiente. Y total. Para que la ventana esa donde se ve el PDF se vea tan grande, tiene que esté toda la barra de Classroom arriba y esas cosas. En el caso de PDF se puede descargar. Desde acá en esta flechita. Más, sin tener toda la otra barra arriba. Sí, porque al descargarlo se va a estar abriendo lo que sería el PDF. Te va a aparecer la barra del navegador, pero desde acá se puede aumentar o se puede reducir. Vale. Bien, ahí ya puse legajo, apellido, nombre, valor de ventas, comisión, premio y la columna total. Les voy a dar un minutito para que ustedes también lo puedan escribir. Valor de ventas, yo acá lo escribí amontonado porque quiero mostrarles algo. Un pequeño detalle que ocurre cuando estamos trabajando y queremos que de repente queden los textos en dos renglones distintos. Así les voy a dar un par de minutitos. Así ponen los títulos y continuamos. Así como está,
Yo quiero que me quede como está en el PDF. Valor de ventas, valor y debajo ventas. Así que, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar las celdas y desde el grupo Alineación presiono en el botón de Ajustar el texto. En el momento que hice un clic en Ajustar texto, veo que cambió de tamaño lo que sería el alto de las celdas, pero valor ventas sigue todo en una sola línea. Vimos que teníamos las opciones de alineación, ya que yo necesito centrarlos y que quede en el medio de la celda. Así que voy a centrarlo y voy a colocarlo en el medio de la celda. ¿Qué ocurre con valor de ventas? Pasa lo siguiente. No queda uno debajo del otro por el siguiente motivo. Motivo número 1. Excel me lo está tomando, al no tener espacio entre valor y la palabra ventas, me lo está tomando como una sola palabra entera. Entonces yo acá tengo que hacer un espacio para separarlo, y en el momento que le hacemos un espacio, ahí Excel detecta que son dos palabras por separado y las coloca una debajo de la otra. Lo mismo puede ocurrir en el caso del legajo. Si yo, por ejemplo, me gustaría que el número de legajo esté por debajo, al achicar el ancho de la columna, ahí vemos cómo queda la palabra legajo arriba y número debajo. Entonces recuerden que para cambiar el ancho de las columnas, me posiciono en la línea que separa cada una de las columnas, cada una de las letras de las columnas. Y ahí queda. Si en algún momento nosotros achicamos, fíjense que Excel no hace una separación de sílabas de manera correcta. Dice comisi y abajo on. Tengan mucha precaución cuando ocurre eso. Si es necesario, le cambiamos el ancho de las columnas, ya que prefiero estirarlo para que entre bien la palabra comisión a que me quede esto. Ahí lo estiramos. Bueno, ya tengo la parte de arriba armadita. Completar el número de legajo con autollenado, comenzando por el número 3980 con un intervalo de 15. Entonces acá ponemos, me dice comenzando por 3980, así que ponemos 3980. Ese es el primer número que hay que colocar. Presionamos ahí la tecla Enter y me dice que va a tener un intervalo de 15. Recordemos que teníamos dos opciones para poder resolver esta parte. Si yo, por ejemplo, lo quiero con un intervalo de 15, significa que el siguiente número va a ser 3995. Una vez que lo tengo, puedo hacer el autollenado. Seleccionando ambas celdas y así como está, vamos acá a ver cuántos datos nos pide. La mayoría de las veces nos va a pedir 10 registros, así que se seleccionan ambas celdas y arrastramos hasta tener un total de 10 celditas. Sería hasta acá. Entonces ahí vemos cómo está el intervalo entre cada uno, que es de 15 entre una y otra. ¿Qué pasa si yo simplemente, si no quiero hacer el cálculo, digo no, prefiero que lo haga Excel? Dejamos solo el primer valor, selecciono las celdas hasta el 11. Fíjense que a medida que vamos arrastrando, acá en la parte superior, que es el cuadro de nombre, me está diciendo cuántas filas tengo seleccionadas y cuántas columnas. En este caso, una sola columna. Entonces, desde ahí también me puedo fijar si tengo correctamente. Fíjense que ahí me señala, tengo 10 filas seleccionadas.
Me voy acá al grupo edición, a la lista desplegable de rellenar, series, y acá en incremento me aseguro que quede 15. Y ahí Excel lo hace automáticamente. Y después acá colocamos 10 nombres y 10 apellidos inventados. Listo. Apellido y nombre, si quieren lo pueden dejar vacío, después lo completan, no hay problema. ¿Cómo va el legajo? ¿Salió sin problemas? ¿Alguna duda con el autollenado? Bien, profe. Aquí. Valor de ventas. Será completado con autollenado, comenzando por el número 50 y con un intervalo de 5, y acá me aclara que es descendiente. O sea que en vez de incrementarse 50, 55, 60, va a ir disminuyendo 50, 45, 40. Para poder hacerlo, si nosotros ponemos 50, acá puedo poner 45 sin ningún inconveniente. Y hacer el autollenado. Joya. Pero ¿qué ocurre si yo quiero utilizar la otra opción desde el grupo edición? Pongo el primer número, selecciono, me voy al grupo edición y desde la lista de rellenar en series, acá lo que tengo que colocar es menos, o sea, tengo que poner el guioncito antes para indicar que va a ser descendente, menos 5. Ponemos aceptar y ahí conseguimos el resultado. Antes de continuar, ¿qué es lo que me está faltando que no hice todavía? Guardar el trabajo. No voy a esperar a terminarlo. El signo pesos. Y lo guardamos. El signo peso, ese, después al final se le puede dar el formato. Si por ejemplo ya quiero verle el formato, porque puede ocurrir que de repente digo, no, ya quiero que aparezca con el formato monetario correspondiente. Si quiero, es más, puedo seleccionar ya todas las celdas donde sé que va a tener, se va a tratar de dinero y va a tener el formato monetario, y ya desde un inicio le puedo dar el formato, ya de entrada. ¿Sí? Eso ya depende después de cada uno cómo prefiera trabajar. Yo puedo seleccionarlo ya desde un inicio y darle el formato. Y listo.
y ya no me preocupo después porque en el momento que coloquemos los valores correspondientes que tienen que ir acá, automáticamente ya van a aparecer con el formato correspondiente. Pero lo que te voy a hacer ahora es guardar el trabajo. Voy a la carpeta correspondiente y este es el trabajo número 6. Las nuevas versiones de Excel nos permiten recuperar trabajos que no fueron guardados. Desde menú archivo, si yo voy acá en la opción abrir, nos vamos a encontrar con un apartado que dice recupera libros no guardados. Entonces, automáticamente Excel se dirige a esta dirección y me muestra, en caso que haya documentos de Excel que no se hayan guardado, me los va a estar mostrando acá. El problema es el siguiente. Excel puede ser que los guarde, pero no es que constantemente está guardando de manera automática los datos. Puede ser que me haya guardado simplemente hasta donde hice los títulos nada más y el resto de la información no me guardó absolutamente nada. Entonces siempre recomendable no esperar a tener todo listo, ya lo guardamos. Los voy a esperar un momentito hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Pudieron hacer valor de ventas? Excelente, perfecta. Muy bien, muy bien. Bien, vamos con la comisión. La comisión me dice es del 10% del valor de ventas. Cuando nosotros tenemos que hacer un cálculo y me aparece un valor con porcentajes, la fórmula que vamos a hacer es una multiplicación. Ahora bien, yo les había comentado que para hacer los cálculos siempre es mejor seleccionar las celdas en vez de escribir el número dentro. Por ahora, como yo no tengo la celdita del 10% escrita en algún lado, vamos a estar escribiendo manualmente el 10 y no se olviden de colocarle el porcentaje. La celda del valor de ventas por y escribimos 10%. Fíjense en este detalle que el símbolo del porcentaje va al final de todo. Más adelante, si no es la próxima clase, yo calculo la próxima clase lo vamos a estar viendo, si no será la otra, vamos a utilizar algo que se conoce como referencias absolutas, que nos va a venir muy bien cuando estemos trabajando, ya sea con símbolos de porcentaje o si tenemos valores escritos en otras celdas auxiliares. Pero por ahora vamos a trabajar así. Escribo el 10%. Pongo Enter. Y hago el autollenado para que Excel haga el resto del trabajo. Ahora voy a dejar un segundito en pantalla para que lo puedan ver. Bien. Para el premio nos dice que para cada vendedor es de 45, el cual debe completarse con autollenado. Lo que significa que acá en el premio
yo voy a escribir 45 y voy a hacer autollenado así como está para que quede para todas las celdas. Otra forma de completar celdas y que me aparezca el mismo dato es la siguiente. Yo puedo seleccionar ya desde un inicio, digo, bueno, en todas estas celdas va a estar escrito el mismo dato. Escribo la información que quiero repetir y en vez de presionar la tecla Enter, hacemos una combinación de teclas. Mantengo presionada la tecla Control y sin soltar Control, toco la tecla Enter una sola vez. Y suelto después la tecla Control. Esa es otra forma de cargar los datos. Si en algún momento yo tengo varias celdas, las puedo seleccionar con Control. Digo, bueno, en todas estas celdas tienen que aparecer los mismos números. Entonces, por ejemplo, pongo el numerito, Control y sin soltar Enter, y se replica en el resto de las celdas. Y siempre ir guardando. Y para finalizar con el total, me dice que es la suma entre valor de venta, comisión y premio. Y acá, nosotros habíamos visto en la clase pasada una función que nos permitía sumar varias celdas al mismo tiempo. En vez de hacer lo siguiente, esto más esto más esto, ya que las tres celdas se encuentran de manera contigua, yo puedo ir acá al grupo edición y presionar en el botoncito de autosuma. En el momento que hacemos un clic, Excel detecta que a la izquierda se encuentran números. Automáticamente los selecciona. Como siempre les digo, tengan cuidado, siempre presten atención a ver qué es lo que está seleccionando Excel, para saber si es correcto o no. No entendí. Acá hacemos un clic en la celda donde yo quiero el resultado, me voy al grupo edición y presiono acá en el botón de autosuma. Al hacer un clic, Excel automáticamente escribe la función llamada suma y ya me muestra un rango de datos seleccionados. Siempre Excel detecta dónde hay números y me va a seleccionar esas celdas que contienen el número. Pero no siempre las celdas que me está mostrando Excel son las correctas. Acá me dice que va desde la celda D2 hasta la celda F2. En este caso es correcto porque yo justo quiero estas tres celditas. Por eso siempre hay que fijarse acá qué es lo que está seleccionado. E incluso si yo dejo un segundito el cursor, esto depende de la versión de Excel, me muestra la información, o sea, que hay en cada una de las celdas. Así como está, apretamos Enter y ahí ya tengo el resultado de la suma. Pueden hacerlo con la función o, si prefieren hacerlo con la fórmula y sumar de a uno, lo pueden hacer sin ningún problema, van a obtener el mismo resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pudieron seguirme? Bien, profe. Aquí.
Bien, vamos a darle un poquito de formato. Listo. Y ahí se guarda. Ah, me está faltando algo más, porque acá me pide corrección ortográfica de la planilla. Para hacer una corrección ortográfica yo puedo seleccionar, supongamos que tengo varias tablas y de repente quiero que haga la corrección sobre una tabla en especial. Entonces yo puedo seleccionar los datos que quiero corregir. O si no, directamente, así como está, me voy hasta la pestaña Revisar y desde el grupo Revisión tenemos la opción de ortografía. Acá en pestaña Revisar, grupo Revisión, ortografía. En el momento que hacemos un clic, automáticamente me va a detectar si es que hay algún error y me va a dar una lista de sugerencias donde podemos omitirlo. Omitir una vez significa que si Mónica está escrita sin acento en otra parte, simplemente lo va a omitir la primera vez que lo encuentre. La segunda vez que lo encuentre lo va a volver a marcar. Omitir todo. Si Mónica está escrita varias veces, en vez de ir omitiendo uno por uno, omito todas las veces que aparece ese nombre. Y digo, no quiero que Mónica tenga acento, entonces lo omito. Si de repente, en este caso, Mónica sin acento, o sea, supongamos que tiene que ir sí o sí sin acento y es un contacto recurrente, yo puedo agregar esta palabra al diccionario. De esa manera, Excel sabe que cada vez que aparezca Mónica sin acento, está bien escrito al haberlo agregado. Lo mismo ocurre con los apellidos. Puede ser que si son apellidos extranjeros, también los detecte como un error ortográfico. El error de ortografía es más que nada según el idioma en que se encuentra la planilla, ya que en base a ese idioma es que va a ser la corrección. Entonces, si de repente el nombre y el apellido que estoy escribiendo son nombres y apellidos de otros países, me los va a detectar como errores. Entonces yo puedo o bien agregarlos al diccionario, o si de repente la planilla con la que estoy trabajando es para una empresa extranjera y son personas, supongamos que son empleados que pertenecen a una empresa de Estados Unidos, entonces ya desde un inicio puedo cambiar el idioma y decir, bueno, yo voy a estar trabajando con lo que sería el idioma de inglés, en inglés. En este caso, ya estamos trabajando acá en idioma de Argentina, y si yo considero que la sugerencia que me da Excel, esta es la correcta, tengo el botoncito para poder cambiar. Lo mismo si Mónica está sin acento varias veces, puedo cambiar todas, o sea, cada vez que aparezca Mónica sin acento, que en todas la cambie y le ponga el acento. En este caso aparece una sola vez y lo voy a cambiar. Acá lo mismo, Ramírez, Adrián. Acá el apellido, en este caso yo le puse Pretz. Excel me lo detecta como un error y me da una lista de sugerencias. ¿Qué pasa? Ninguna de estas sugerencias es la correcta, pues el apellido va así. Entonces puedo omitirlo. Siempre lean bien cuál es la sugerencia que les da Excel, porque no significa que por el hecho de que me está dando la sugerencia y lo dice Excel, tengo que poner lo que dice Excel. No, tengo que leer siempre las sugerencias que me da. Y listo. Entonces recuerden acá en la pestaña Revisar, en el grupo Revisión, y cambiamos la ortografía. Y me pedía otra cosita más, que era cambiar el tipo de letra y el tamaño. Por defecto va a estar en una fuente, puede ser Calibri, puede ser otra, pero se puede cambiar. No se olviden, seleccionamos siempre las celdas que van a tener ese nuevo formato
Y ahora, de la lista desplegable, me pedía la fuente Comic Sans. Ni bien despliego la lista, puedo escribir el nombre de la fuente. Y en cuanto aparezca, fíjense que yo empecé a escribir y ya aparece el resto. No hace falta que yo termine de escribir todo. Así como está, aprieto Enter y automáticamente ya queda. Y el tamaño es 12. Y listo. Ahí ya lo tenemos todo. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió el ejercicio? Más o menos. ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Cómo va? Una vez que lo tengan, podemos cerrarlo. Voy a cerrar directamente todo Excel. No. El siguiente, que es el ejercicio de funciones, lo voy a descargar. O sea, voy a hacer clic derecho y voy a elegir la opción descargar. Recuerden que una vez que se descarga va a quedar en la carpetita de descargas. Yo acá, por ejemplo, hago un clic y como es un archivo que yo les estoy compartiendo, les va a aparecer el mensaje de vista protegida. Recuerden que no le hagan doble clic al archivo porque les va a estar abriendo las hojas de cálculo en Google. Tienen que hacer sí o sí clic derecho y descargarlo. Lo que yo les sugeriría es lo siguiente. Cuando nosotros descargamos los archivos y los estemos modificando y lo guardemos, va a quedar acá en la carpeta descargas. Antes de abrirlo, yo lo que les diría es que corten el archivo, cortar, vayan a la carpeta donde están almacenando todos los trabajitos de Excel y acá hacen en un espacio vacío, clic derecho, pegar. ¿Sí? Una vez que lo cortaron, lo pegamos, ya que si no va a estar quedando el archivo dentro de descargas. Así que para que quede bien prolijito, lo cortamos y lo trasladamos a la carpeta correspondiente. Si por algún motivo no les aparece o no les deja habilitar la edición, recuerden que pueden hacer clic derecho sobre el archivo y desde las propiedades, desde acá pueden desbloquearlo. Ponen aceptar y la próxima vez que abren el archivo ya no les va a aparecer bloqueado. Sí o sí lo tienen que desbloquear porque si no, no les va a permitir hacer las modificaciones en el archivo. Una vez que lo tengan abierto, me avisan, así empezamos a ver este tema de las funciones. Ahora para abrirlo así, doble clic, eso me permite. Una vez que lo descargaste, Claro. una vez que lo descargas, si vos tenés una carpetita armada para los trabajos de Excel, en descargas vas a hacer clic derecho sobre el archivo de Excel y lo vas a cortar. O sea, de este menú contextual que sale, elegís cortar. En la carpeta de Excel. Perfecto, una vez que ya está, puedes hacerle doble clic y si te aparece el cartel, puedes habilitar el contenido.
Muy bien, very good. Muy bien, bueno. Vamos a ver qué es esto de las funciones, pero antes de hacerlo, nos vamos a encontrar que en la planilla la tabla está vacía, esta tablita de acá arriba, que corresponde a lo que serían unas recaudaciones del país Brasil y después de Paraguay. Por lo tanto, tenemos que completar la planilla con valores inventados. O sea, podemos poner valores de 2 o 3 cifras, pero inventaditos. Algo que puede ocurrir acá es lo siguiente. Si yo aprieto Enter, obviamente me voy para abajo. Y si aprieto el tabulador, estoy trabajando con los números de arriba. Algo que se puede hacer antes de empezar a cargar la información es seleccionar las celdas donde voy a estar trabajando. Nosotros vimos que si coloco un número y aprieto Control Enter, ese mismo número se va a estar repitiendo. Pero si yo aprieto Enter, cargo el siguiente valor, aprieto Enter, estoy trabajando dentro del rango de celdas que está acá seleccionado. Entonces cada vez que apriete Enter no va a seguir bajando en el resto de las celdas, sino que se va a mantener dentro de este rango hasta que termine de cargar toda la información. Entonces esta sería otra forma de cargar datos. Y listo. Ahí ya tengo cargaditos los numeritos. Bien. Ahora me dice total de ventas a Brasil. Y el resultado lo quiero en esta celda que se encuentra acá. Entonces lo que voy a hacer es un clic, basta con hacer un clic para activarla. Me voy al grupo edición y acá presiono en el botoncito de autosuma. Un clic. Como yo les había comentado, esta función llamada suma lo que hace es detecta valores numéricos que estén los más próximos a la celda en la que estoy y los selecciona. Pero obviamente no siempre la selección que hace es la correcta, porque acá me dice total de ventas a Brasil y me está seleccionando únicamente estas celdas. Entonces, así como está, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar los valores que quiero sumar, que son desde enero de Brasil hasta el último dato de marzo. Fíjense que mantuve presionado el botón izquierdo, el principal, y sin soltar arrastré. Una vez que seleccioné todos los valores que corresponden a Brasil, presiono la tecla Enter. Esto es solamente la recaudación de Brasil.
Después me va a estar pidiendo otra información. Me dice venta mínima del producto B. Ahora, venta mínima, promedio de ventas, venta máxima. Este grupo de funciones junto con suma pertenecen a otro grupo llamado funciones de estadística. Entonces acá tenemos la función suma, después tenemos la función llamada promedio, mínimo, que se lo conoce como min, y el máximo, que se lo conoce como max. Lo que va a hacer min es devuelve el valor más pequeño de un rango. Un rango es un conjunto de celdas seleccionadas. Entonces, si yo selecciono un grupo de celdas, eso es un rango. Ya 2 celdas se consideran un rango también. Y por el contrario, el max devuelve el valor más alto de un rango. Tengo un problema con la T. Estas funciones, por ejemplo, nosotros tenemos acá la función suma. Hicimos un clic en este botoncito y ya me devuelve la función suma. Para poder encontrar el promedio, mínimo y el máximo, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, yo quiero el resultado en esta celda. Así que lo primero que hago es un clic en esa celda. Donde tenemos el botón de autosuma, hay una pequeña flechita que se encuentra a la derecha. Hacemos un clic y ahí se despliegan el resto de las funciones. Y entre ellas me dice min. Acá está. Min. Fíjense que Excel automáticamente ya me detectó un número arriba y lo seleccionó. Entonces me dice venta mínima del producto B, sin especificarme si es de Brasil o si es de Paraguay. Por lo tanto, selecciono los 6 valores correspondientes al grupo del producto B. Y Enter. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con esta nueva función? Bien. El de abajo me pide promedio de ventas a Paraguay. Nuevamente un clic en la celda donde quiero el resultado, despliego la lista y me voy al promedio. Me dice de Paraguay, sin especificarme si es producto A, B o C. Así que selecciono. Profe, Dime. perdón, me perdí en lo de venta mínima del producto. Ok. ¿Cómo se hacía lo de mínimo? Una vez que haces un clic en la celda donde querés el resultado, vamos al grupo edición y en la flechita chiquitita que está a la derecha del botón de autosuma, o sea, esta flechita pequeñita. La desplegamos y ahí tenemos la función min.
Estas funciones, tanto la que habíamos usado de suma como esta que se llama min, eso es, si de repente en la versión que estamos usando de Excel no aparece, nosotros podemos escribir estas funciones. Yo, por ejemplo, puedo escribir la palabra min. Al momento de escribir la M, me sale una lista de funciones que son las que vienen predefinidas dentro de Excel. Y ahí tengo min. Hago doble clic y ahí termina de escribirse. Y marco todos los valores pertenecientes al grupo B. En este caso, como la función la escribí, tengo que cerrar el paréntesis al final. Si yo selecciono la función de esta lista desplegable, ya viene completita toda armada. Yo simplemente tengo que seleccionar el rango correspondiente. Entonces ahí me devuelve el valor más pequeñito de este rango. Ahí está, gracias, profe. No, de nada. Voy con el promedio, un clic en la celda, me voy a la lista, elijo la función del promedio y marco todos los valores que pertenecen a Paraguay. Y aprieto Enter. No se preocupen por los decimales, ya que nosotros tenemos los botoncitos para poder disminuirlos, en caso que sean muchos. Y si no quiero estar presionando un montón de veces este botón, podíamos aplicarle el estilo millares, que eso lo que hacía es asignarle simplemente 2 decimales. Entonces hago un clic y me lo deja con 2 decimales. Venta máxima del producto C. Voy a la lista, selecciono Max y me pide simplemente el producto C. Y aprieto Enter. A diferencia del mínimo, la función Max me va a devolver el valor más alto de todos los que están seleccionados. ¿Qué pasa si de repente me pide ya sea una suma o el mínimo o el promedio o el máximo de rangos que no se encuentran juntos? Por ejemplo, acá la suma eran todas estas celdas que estaban juntas. En el caso del mínimo, también celdas que estaban juntitas. En el promedio igual. Y en el máximo lo mismo. ¿Qué pasa si de repente me dice, bueno, vamos a ponerle total de ventas del mes enero? No me especifica el país. Así que yo tengo enero del producto A, enero del producto B y enero del producto C. Como me dice total de ventas, sería una suma. Voy a resolverlo. Voy acá, suma, selecciono el primer rango, como hacíamos para seleccionar rangos discontinuos, con la tecla control. Control presionado y sin soltar, ahora sin soltar control. Marco los otros valores y sin soltar control marco los otros valores y enter. Todo de esta manera y tengo rangos discontinuos. Si por algún motivo puede ocurrir que la tecla control no esté funcionando de manera correcta, supongamos que pasó algo en el teclado y no puedo usar control, ¿cómo lo puedo resolver? Selecciono el primer rango. Una vez que está seleccionado, acá en la función, voy a volver a marcarlo, lo marco. Una vez que está ya marcadito, escribo manualmente
punto y coma para separarlo. Voy por el otro dato, punto y coma, y voy por la otra celda. Eso es en caso de que la tecla control no me funcione para seleccionar los distintos rangos. Entonces con punto y coma estoy creando rangos discontinuos. Los dos puntos representan los rangos que se encuentran continuos, acá B9 hasta B10. Entonces sería desde B9 hasta B10 y E9, E10 y H9, perdón, hasta H10. Son formas diferentes de seleccionar las celdas. Siempre lo más cómodo va a ser usar la tecla control, pero ahí tienen otra opción. ¿Quedó alguna duda con las funciones de estadística? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. Ok. ¿Hay que agregarle eso último de los demás de enero? Este total no hace falta. Yo se los mostré para que lo tengan. Si lo quieren agregar, lo pueden agregar, no hay problema. Okay. En la siguiente planilla, nuevamente igual que en la tablita anterior, hay que cargar valores numéricos. Pueden ser 2 o 3 cifras. Y después, una vez que ya están completos todos los datos, procedemos a hacer las funciones. Por una cuestión de horario no vamos a llegar a resolverlo en la clase en vivo, por ese motivo se los voy a dejar de tarea. Cada vez que nos pidan total o recaudación, va a hacer referencia a lo que sería la función suma. Después en el resto de las funciones es bien específico, nos dice venta máxima, quiere decir que es el valor más alto. Mayor compra, también, ¿cuál es el valor más alto? Bueno, acá nos dice promedio. Compra más baja, ahí cuál es el valor más pequeño. Ese se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes, al igual que la otra planillita que se encuentra abajo, donde van a tener que cargar, bueno, acá nombre de materias, 4 nombres de materias, las notas que corresponden al primer, segundo y tercer trimestre, el promedio de cada una de las notas, cuál es la nota más alta y cuál es la nota más baja. Tengan presente que una vez que resuelven la primera fila, pueden hacer tranquilamente autollenado. Y después acá nos queda para el promedio. Calcular el promedio de todas las materias
cuál es la nota más alta de todas las materias y cuál es la nota más baja de todas las materias. Entonces este ejercicio se los voy a dejar para que lo terminen ustedes, así practican con las funciones. Dentro de la clase 2 les va a quedar como tarea acá el ejercicio 8, déjenme un segundo, este no, el 9, acá, el 9. Yo después cuando suba la clase grabada, se los voy a volver a aclarar, les quedaría de tarea terminar el 7 y hacer el 9. El 8 hay un par de detallitos que no vimos todavía, como es la fecha y cantidades. Ese lo vamos a ver la próxima clase, el 8. Entonces les queda de tarea terminar el 7, realizar el 9 y de la clase número 1 les queda por resolver el práctico 4 que nos pedía el intervalo, que eso recién lo habíamos visto el día de hoy. Entonces van a tener 3 ejercicios de tarea.